Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar sobre el cambio de base en un logaritmo. Vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a aplicar esta propiedad que ya la enunciamos y demostramos en videos anteriores, y a su vez vamos a llegar a una propiedad que no está enunciada, no está escrita acá, que nos va a permitir y va a ser sumamente importante a la hora de resolver ecuaciones con diferentes bases, logaritmos con diferentes bases. Veamos el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Aquí tenemos logaritmo en base 8 de x. Si yo quiero transformar este logaritmo a otra base, pues tendría que aplicar esta propiedad que está acá. Entonces esto se va a transformar en un cociente, donde en el numerador o en el dividendo va a tener un logaritmo con la nueva base de x, que en este caso es el argumento, entre el logaritmo de la nueva base de la base de el logaritmo. Por lo tanto, esto va a ser igual. En este caso yo voy a transformar los siguientes logaritmos en un logaritmo cuya base sea un múltiplo de 8. Ya les voy a decir por qué. Entonces esto se va a transformar en logaritmo en la nueva base, que es 2 de x, entre el logaritmo de 2, que es la nueva base de 8. Entonces aquí tenemos que esto va a ser igual a logaritmo de 2 en base 2 de x, y este 8 que está aquí yo lo puedo descomponer en sus factores primos y a su vez transformarlo en una potencia. Por lo tanto, aquí me va a quedar logaritmo base 2 y 8 lo transformo en 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, eso es 8. Entonces esto va a ser igual, en el numerador queda exactamente igual, logaritmo de 2 en base 2 de x, y aquí tenemos el logaritmo en base 2 de una potencia. Por lo tanto, si aplicamos las propiedades de el logaritmo de una potencia, pues me va a quedar el exponente, que en este caso es 3, por el logaritmo de la base de esa potencia. Entonces aquí me va a quedar el logaritmo en base 2 de 2. Esto va a ser igual. Lo de arriba me queda exactamente igual, logaritmo en base 2 de x, y aquí sería 3 por, esto es lo que se denomina el logaritmo de la base. Es decir, cuando el argumento coincide con la base del logaritmo, esto da como resultado inmediato 1. Total que esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de x sobre 3. Y lo que es lo mismo, esto lo puedo escribir como 1/3 por el logaritmo en 2 de base 2 de x. Y observemos algo muy, pero muy importante. Esto que está acá, yo lo pude ver escrito como logaritmo de este 8, como 2 elevado al cubo de x. Y observemos que el resultado que me dio acá era igual a 1/3 de logaritmo en base 2 de x. ¿Qué observamos acá para irnos ubicando? Este 3 está acá, que es el exponente de esta potencia, que es la base del logaritmo, pasa a ser un denominador acá. Me quedaría 1 sobre ese exponente del logaritmo en base 2, que a su vez es la base de esta potencia, que es la base del logaritmo de x. Esto es muy importante. Veamos el siguiente ejemplo para comprender mejor y enunciar la nueva propiedad. Ejemplo número 2. Tenemos logaritmo en base 81 de x. Vamos a transformarlo en otro logaritmo de una base que sea diferente de 81. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Aplicando la propiedad, esto se formaría un cociente que lo va a formar el logaritmo con la nueva base. En este caso voy a escoger un múltiplo de 81, que es 3. Entonces me va a quedar logaritmo en base 3 de
x entre logaritmo en base 3 de 81. Aquí ya he hecho un cambio de base. Esto va a ser igual a logaritmo en base 3 de x sobre logaritmo en base 3. Este 81 que está acá, yo lo puedo descomponer y eso es transformarlo en una potencia como 3 elevado a la 4. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y observo además que tengo el logaritmo de una potencia. Por lo tanto, esto va a ser igual, el numerador lo dejamos igual, logaritmo en base 3 de x, y aplico la propiedad de logaritmo de una potencia, que va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. Es decir, logaritmo en base 3 de 3. Esto va a ser igual a logaritmo en base 3 de x, y aquí tenemos el logaritmo de la base. Cuando el argumento coincide con la base de ese logaritmo, el resultado inmediato es 1. Por lo tanto, esto que está acá, 4 por 1, 4. Total que esto lo puedo escribir como un cuarto logaritmo en base 3 de x. Pero el punto que queremos hacer notar acá es que si yo hubiese hecho esto como logaritmo, vamos a escribir esto un poco más arriba, y este 81 lo hubiese descompuesto de una vez, así como 3 elevado a la 4 de x, entonces yo puedo escribir directamente esto de la siguiente forma. Este exponente que forma la potencia de esta base del logaritmo, yo lo escribo como un cuarto. Seguidamente, logaritmo en base 3 de x. Esto es muy importante y esto nos va a permitir a enunciar la siguiente propiedad. Logaritmo de a en base a elevado a la n de y. Esto va a ser igual a 1 sobre n, que en este caso es el exponente de la potencia que es la base del logaritmo, por el logaritmo de a, es decir, la base de esa potencia que es la base del logaritmo de y, que es el argumento. Esta propiedad es muy, pero muy importante para resolver ecuaciones logarítmicas con diferentes bases. Como tarea les voy a dejar estos dos logaritmos para que ustedes apliquen la propiedad que acabamos de escribir acá. Los resultados nos los pueden dejar en la caja de comentarios. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos próximamente con un video sobre ecuaciones logarítmicas con diferentes bases.